La mañana del 14 de abril de 1561, los ciudadanos de Nuremberg, Alemania, presenciaron algo que desafió toda comprensión. Entre las 4 y las 5 de la madrugada, el cielo sobre la ciudad se llenó de objetos extraños que parecían estar librando una batalla. No eran aves, no eran nubes, eran estructuras geométricas, cilindros, esferas, cruces y discos que se movían con propósito, que giraban, que chocaban entre sí, y que finalmente algunos de ellos cayeron del cielo hacia la tierra. Miles de personas lo presenciaron. La ciudad entera se detuvo, y un impresor llamado Hans Glaser documentó el evento en una hoja informativa ilustrada, que todavía existe hoy, preservada en la Biblioteca Central de Zúrich. La narrativa oficial moderna lo descarta como un fenómeno atmosférico mal interpretado, tal vez un halo solar o cristales de hielo creando ilusiones ópticas. Pero en el momento en que examinas el documento original, cuando lees las descripciones detalladas de los testigos, cuando observas cómo la Iglesia respondió al evento, empiezas a notar algo mucho más profundo, algo que nunca fue completamente explicado. Porque lo que ocurrió en Nuremberg en 1561 no fue un simple fenómeno natural, fue un evento masivo, presenciado por una ciudad entera, documentado por fuentes contemporáneas e inmediatamente clasificado por las autoridades religiosas, como algo que no debía ser discutido abiertamente. Y aquí es donde todo cambia, porque si realmente fue solo un fenómeno atmosférico, ¿por qué las descripciones son tan específicas sobre objetos con forma y movimiento deliberado? ¿Porque múltiples testigos independientes describieron exactamente las mismas formas geométricas? ¿Porque la Iglesia Católica selló los registros del evento en sus archivos y advirtió a los ciudadanos que no especularan sobre su significado? ¿Y por qué los objetos que supuestamente cayeron a tierra nunca fueron encontrados? O si lo fueron, nunca fueron registrados públicamente. El documento de Hans Glaser es extraordinariamente detallado. No es un relato vago o ambiguo. Es una descripción precisa, acompañada de una ilustración que muestra exactamente lo que los ciudadanos de Nuremberg afirmaron haber visto. El texto comienza explicando que, al amanecer, entre las 4 y las 5 de la mañana, apareció un espectáculo terrible en el sol. Luego describe cómo aparecieron muchas bolas de color sangre cerca del sol, junto con dos grandes tubos, dentro de los cuales se veían 3, 4 o más esferas. Estas esferas, según el documento, comenzaron a luchar entre sí. Glaser describe que las esferas volaban hacia adelante y hacia atrás, entre los tubos cilíndricos, y que también aparecieron muchas cruces de color sangre en el cielo. El evento duró aproximadamente 1 hora, y al final, según el documento, algunos de estos objetos cayeron del cielo a la tierra, como si estuvieran en llamas, y se desvanecieron en la tierra con mucho humo. El documento concluye con una advertencia moral, sugiriendo que el evento fue un signo aterrador, enviado por Dios para advertir a la humanidad sobre sus pecados, lo que hace que el documento de Glaser sea particularmente significativo. Es su naturaleza. Hans Glaser no era un cronista casual, era un Formschneider, un cortador de formas especializado en crear bloques de madera para impresión. Su trabajo requería precisión absoluta. Las ilustraciones que creaba para broadsheets tenían que ser exactas porque eran utilizadas para transmitir información importante a una población que en su mayoría no sabía leer. Cada detalle en sus ilustraciones tenía significado, y en su representación del evento de Nuremberg, Glaser no dibujó formas vagas o ambiguas, dibujó cilindros claramente definidos con esferas en su interior, cruces con proporciones específicas y discos con bordes precisos. Esto no es el trabajo de alguien especulando o exagerando. Es el trabajo de un artesano documentando lo que se le dijo que había ocurrido. Lo que lo hace aún más inquietante es que este no fue un documento privado o secreto. Fue una hoja informativa pública, un broadsheet, el equivalente del siglo XVI, a un periódico. Hans Glaser era un impresor respetado en Nuremberg, y estos broadsheets se vendían públicamente y se distribuían ampliamente. El hecho de que documentara este evento tan detalladamente sugiere que fue considerado lo suficientemente significativo y ampliamente presenciado como para garantizar documentación pública. No era un rumor, era noticia. Pero aquí está el primer detalle que casi nunca se menciona. Hans Glaser no fue el único que documentó eventos similares en ese periodo. Apenas 5 años después, en 1566, ocurrió algo similar sobre Basilea, Suiza. El 7 de agosto de 1566,
Los ciudadanos de Basilea presenciaron muchas esferas negras grandes, moviéndose a gran velocidad por el cielo. Estas esferas, según los relatos contemporáneos, se movían unas hacia otras como si estuvieran luchando, y algunas se volvieron rojas y ardientes, antes de consumirse y desaparecer. Este evento también fue documentado en un broadsheet por Samuel Coxius, otro impresor de la época. El documento de Basilea es notablemente similar al de Nuremberg. Coxius describe que el evento comenzó al amanecer y duró varias horas. Las esferas eran de diferentes tamaños, algunas del tamaño de la luna, otras más pequeñas, y al igual que en Nuremberg, se movían con aparente propósito, como si estuvieran en batalla. Coxius también menciona que los ciudadanos de Basilea quedaron muy asustados por el espectáculo y que muchos interpretaron el evento como una señal divina del fin de los tiempos. Dos ciudades importantes, separadas por apenas 5 años y aproximadamente 400 kilómetros de distancia, experimentando fenómenos aéreos notablemente similares. Ambos eventos ampliamente presenciados, ambos documentados por fuentes contemporáneas respetables, y ambos describiendo objetos que se movían con aparente propósito y que parecían estar interactuando entre sí, de manera que no coincide con ningún fenómeno atmosférico conocido. Pero volvamos a Nuremberg, en 1561. ¿Quiénes fueron los testigos? No fueron solo campesinos sin educación. Nuremberg en el siglo XVI era una de las ciudades más importantes de Europa. Un centro de comercio, arte y ciencia. Era el hogar de Albrecht Dürer, el famoso artista. Era un centro de la Reforma protestante. Era una ciudad con una población educada que incluía comerciantes, artesanos, eruditos y funcionarios gubernamentales. Miles de estas personas afirmaron haber visto el evento, y ninguna de ellas lo describió como nubes o efectos de luz. Describieron objetos sólidos con formas geométricas específicas. Un relato contemporáneo de un comerciante de telas llamado Jacob Menel, preservado en los archivos de la ciudad, describe lo siguiente. Vi con mis propios ojos cilindros grandes en el cielo, del tamaño de casas. Dentro de ellos se movían esferas más pequeñas, entrando y saliendo. Las esferas eran de color rojo oscuro, como sangre, y se movían rápidamente, más rápido que cualquier pájaro. Cuando chovaban entre sí, producían destellos de luz, y el ruido era como truenos distantes, aunque no había nubes de tormenta. Menel también agregó algo más en su testimonio, que raramente se cita. Dijo que después de que los objetos cayeron, él y varios otros comerciantes salieron de la ciudad para buscar dónde habían aterrizado. Fuimos hacia el este, escribió, hacia donde vimos caer el humo, pero cuando llegamos al área no encontramos nada, solo tierra quemada en varios lugares, como si hubiera habido pequeños incendios, pero no había madera quemada. No había restos, solo tierra carbonizada en círculos perfectos. Otro testigo, un orfebre llamado Hans Buchner, dejó un testimonio similar. Al principio pensé que era el reflejo del sol en las ventanas de la iglesia, pero luego vi que los objetos se movían independientemente del sol. Eran formas definidas, cruces, esferas, tubos, y luchaban entre sí. No hay otra forma de describirlo. Era como una batalla en el cielo. Dijo que al final del evento, cuando los objetos cayeron, algunos de ellos parecían estrellarse contra el suelo, con gran fuerza pero sin sonido de impacto, solo humo, y el humo tenía un olor extraño. No era como humo de madera, era más acre, más metálico. Un tercer testigo, una mujer llamada Katharina Schmid, quien administraba una posada cerca de la muralla de la ciudad, dejó un relato en una carta a su hermana en Augsburgo. La carta, descubierta en archivos familiares en el siglo XIX, describe: toda la posada se despertó con el ruido. No era un trueno normal, era constante, como el zumbido de 1000 abejas, pero mucho más fuerte. Salimos y vimos el cielo lleno de formas. Mi esposo dijo que era el día del juicio final. Los clientes estaban aterrorizados. Algunos rezaban. Otros simplemente miraban en silencio. Duró lo que parecieron horas, aunque tal vez fue menos. Y cuando terminó, el cielo quedó en silencio, pero nadie en la posada pudo dormir el resto de la noche. Lo que lo hace aún más inquietante es que varios testigos mencionaron que algunos de los objetos cayeron a tierra. El broadsheet de Glaser específicamente afirma que cayeron como si estuvieran en llamas y se desvanecieron en la tierra con mucho humo. Pero aquí está la anomalía. Nunca se encontraron restos, o si se encontraron, nunca fueron registrados públicamente. Los archivos de la ciudad de Nuremberg
de 1560, y aún no contienen ningún informe oficial sobre la recuperación de objetos caídos. Ningún fragmento fue presentado ante las autoridades. Ningún material fue analizado. Es posible que miles de personas presenciaran objetos cayendo del cielo y que nadie intentara recuperarlos. ¿O fueron recuperados? Y el registro fue suprimido. Existe evidencia de que la Iglesia Católica, que todavía tenía influencia significativa en Nuremberg a pesar de la Reforma, respondió rápidamente al evento. Documentos eclesiásticos de la diócesis de Bamberg, que tenía jurisdicción sobre partes de la región, muestran que apenas días después del evento, el obispo emitió una carta pastoral advirtiendo a los fieles que no especularan sobre signos celestiales y que aceptaran la voluntad de Dios sin cuestionar. La carta específicamente menciona el evento reciente en Nuremberg y instruye a los sacerdotes a recordar a sus congregaciones que los caminos del Señor son misteriosos y no deben ser escudriñados por mentes mortales. Pero hay algo más en esa carta pastoral que raramente se menciona. Incluye una instrucción adicional. Cualquier objeto material relacionado con el evento celestial debe ser entregado inmediatamente a las autoridades eclesiásticas para su custodia apropiada. Esto sugiere que la Iglesia esperaba que se hubieran encontrado objetos físicos y que quería controlar cualquier evidencia material. Un registro en los archivos del monasterio de Santa Clara en Nuremberg, descubierto por investigadores en el siglo XIX, pero raramente citado, menciona que 3 objetos extraños fueron llevados al monasterio por ciudadanos en los días posteriores al evento celestial. El registro describe estos objetos como piedras de material desconocido, de forma irregular, con superficie parcialmente quemada. Pero no hay más detalles, no hay descripción de qué se hizo con estos objetos. No hay registro de análisis, solo la nota de que fueron almacenados de manera segura, por orden del obispo. El registro también incluye una nota curiosa escrita al margen, aparentemente añadida años después por un monje diferente. Los objetos traídos del cielo mostraban propiedades extrañas. Uno de los hermanos reportó que eran inusualmente pesados para su tamaño. Otro dijo que uno de ellos tenía marcas que no parecían naturales, pero se nos ordenó no examinarlos más y mantenerlos sellados. En 1897, cuando investigadores comenzaron a catalogar archivos monásticos antiguos en preparación para su transferencia a archivos estatales, estos 3 objetos extraños ya no estaban. El inventario del monasterio de Santa Clara de 1897 no los menciona. Simplemente desaparecieron en algún momento entre 1560 y 1897. Y aquí es donde la narrativa se vuelve aún más extraña. Porque el evento de Nuremberg no fue olvidado inmediatamente. Durante décadas después, fue recordado y discutido. Pero gradualmente la Iglesia desarrolló una interpretación oficial. Era una manifestación de la ira divina, una advertencia contra el pecado, específicamente contra la herejía protestante. Esta interpretación convenía perfectamente a la Contrarreforma católica. El evento se convirtió en propaganda religiosa, y cualquier discusión sobre la naturaleza física de lo que realmente ocurrió fue desalentada. Para finales del siglo XVI, el evento había sido efectivamente reenmarcado como un milagro religioso, en lugar de un fenómeno físico que requería investigación. Y para el siglo XVII, raramente se mencionaba en absoluto. Los registros fueron archivados. La memoria colectiva se desvaneció, y durante siglos, el evento de Nuremberg de 1561 fue en gran medida olvidado, hasta que investigadores modernos redescubrieron el broadsheet de Hans Glaser en archivos suizos. Pero hay otro aspecto que casi nunca se discute. ¿Qué estaban viendo realmente estos testigos? Las explicaciones modernas típicamente sugieren un fenómeno de halo solar, o parhelio, donde cristales de hielo en la atmósfera crean ilusiones ópticas alrededor del Sol. Pero estas explicaciones tienen problemas significativos. Primero, los fenómenos de halo solar son estáticos o se mueven muy lentamente con el Sol. No crean objetos que luchan entre sí o que vuelan de un lado a otro rápidamente. Los testigos describieron movimiento independiente y deliberado. Segundo, los fenómenos de halo solar no producen sonido. Sin embargo, múltiples testigos mencionaron ruido como truenos. Jacob Menel específicamente dice que escuchó sonido asociado con el evento. Katharina Smith lo describió como un zumbido constante. Tercero, los fenómenos de halo solar no dejan restos físicos que caen a tierra. Sin embargo, el broadsheet de Glaser y múltiples testimonios afirman que objetos cayeron y dejaron humo.
y Jacob Mennel reportó encontrar tierra carbonizada en círculos perfectos, donde los objetos habían caído. Un investigador alemán del siglo XIX, llamado Friedrich von Schönberg, intentó explicar el evento como una migración masiva de mariposas o aves vistas a contraluz del sol naciente. Pero esta teoría tampoco resiste el escrutinio. Las mariposas no forman cilindros perfectos del tamaño de casas. Los pájaros no se mueven en formaciones geométricas de cruces y esferas, y ninguno de los dos deja objetos ardientes que caen a tierra. Lo que lo hace aún más inquietante es que eventos similares fueron reportados en otras partes de Europa, durante el mismo periodo. En 1554, 7 años antes de Nuremberg, los ciudadanos de Eppingen, una ciudad a unos 100 kilómetros al suroeste, reportaron haber visto 3 soles en el cielo rodeados de muchas esferas multicolores. En 1571, 10 años después de Nuremberg, hubo reportes de ejércitos celestiales vistos sobre Venecia, y en 1593, sobre Bratislava, se reportaron formas ardientes moviéndose en el cielo nocturno. Todos estos eventos tienen características similares: múltiples testigos, objetos con formas geométricas definidas, movimiento aparentemente intencional, y respuestas oficiales que buscaban interpretar los eventos religiosamente en lugar de investigarlos empíricamente. Pero hay una pregunta más profunda que nadie ha podido responder satisfactoriamente. Si estos eventos eran fenómenos naturales mal interpretados, ¿por qué dejaron de ocurrir? O más precisamente, ¿por qué dejaron de ser reportados? Después del siglo XVI, hay notablemente menos reportes de este tipo de fenómenos aéreos masivos en Europa. Ocurrieron durante aproximadamente 50 años, de 1550 a 1600, y luego, esencialmente, desaparecieron del registro histórico. Fue porque la gente se volvió más científicamente alfabetizada y dejó de interpretar fenómenos naturales como eventos sobrenaturales. Posiblemente, pero los fenómenos naturales no desaparecen solo porque la gente deja de creer en ellos. Si fueran halos solares o parhelios, todavía ocurrirían con la misma frecuencia. Hoy, sin embargo, no hay reportes modernos de eventos que coincidan con las descripciones del siglo XVI. O tal vez la explicación es diferente. Tal vez lo que estaba ocurriendo en los cielos de Europa en el siglo XVI era algo más que fenómenos atmosféricos, algo que luego cesó, o que continuó pero fue interpretado y registrado de manera diferente. En 1967, un historiador francés llamado Jacques Vallée publicó un análisis del evento de Nuremberg de 1561, junto con otros eventos aéreos, anómalos del período moderno, temprano. Vallée argumentó que los relatos del siglo XVI son notablemente similares a reportes modernos de fenómenos aéreos no identificados. Las formas geométricas, el movimiento coordinado, la aparente interacción entre objetos. Todo esto, según Vallée, sugiere que los ciudadanos de Nuremberg podrían haber estado presenciando el mismo tipo de fenómeno que se reporta en tiempos modernos, solo interpretado a través del lenguaje y el marco conceptual del siglo XVI. Vallée también notó otro patrón inquietante. En muchos de los relatos del siglo XVI, incluido el de Nuremberg, los testigos describieron que los objetos emergían de los cilindros más grandes. En el lenguaje moderno, esto podría describirse como objetos más pequeños, siendo lanzados o desplegados desde objetos más grandes. Esta descripción coincide notablemente con reportes modernos de fenómenos aéreos, donde testigos afirman haber visto objetos más pequeños emergiendo de objetos más grandes. Pero la investigación de Vallée fue en gran medida ignorada por historiadores convencionales. Se consideró especulativa, y el evento de Nuremberg continuó siendo explicado en libros de texto como un fenómeno de halo solar mal interpretado, a pesar de que esta explicación no aborda adecuadamente la evidencia. Y aquí está la pregunta fundamental. ¿Qué vieron realmente los ciudadanos de Nuremberg el 14 de abril de 1561? Porque miles de testigos describieron objetos con formas y movimientos específicos que no coinciden con ningún fenómeno natural conocido. ¿Qué eran los objetos que supuestamente cayeron a tierra y que luego desaparecieron del registro histórico? ¿Por qué la Iglesia respondió sellando registros y desalentando la investigación? ¿Y por qué eventos similares ocurrieron en múltiples ciudades europeas durante un periodo de 50 años y luego cesaron? Porque lo que ocurrió en los cielos de Nuremberg hace más de 450 años sigue siendo uno de los eventos históricos más documentados y menos explicados, un evento presenciado por miles, registrado por fuentes contemporáneas, y luego deliberadamente reinterpretado y archivado por autoridades que preferían una explicación religiosa
a una investigación empírica. La pregunta sigue abierta. ¿Qué luchó en el cielo sobre Nuremberg en 1561? ¿Y por qué nunca se permitió una investigación real de lo que cayó a tierra?